La madre que confía en Dios. Dice este subtítulo de acá. En realidad, el tema se llama Una madre conforme al corazón de Dios. Hoy, como tenemos la celebración en nuestro país, en Costa Rica, del Día de las Madres, el 15 de agosto, quise tocar este tema porque me parece que es muy apropiado hoy entender cuál es el rol que Dios le asignó a la madre en particular. Hay algo muy interesante con respecto a Dios y la forma en que crió a los seres, en la que creó a los seres humanos. ¿Ok? Perdón. ¿Tendrá Dios el poder o la capacidad para hacer individualmente a cada uno de los seres humanos que existen en la tierra? ¿Usted qué cree? La Biblia dice que creó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra, dice, a su imagen y semejanza. Él lo hizo directamente, con sus propias manos, o sea, fue su trabajo, fue su labor directa, ¿ok? Y él pudo haber hecho eso de ahí para adelante con cada uno de todas las personas que han vivido sobre la tierra, ¿sí o no? Sí, pudo haberlo hecho. Pero en lugar de esto, ¿qué hubiera sido, cuál hubiera sido tal vez la situación si cada uno de nosotros hubiera sido creado individualmente por Dios? De cada cual tendría una conexión con Él, ¿cierto? Pero solo con Él. Entre nosotros, ¿cómo? Y no tenemos ninguna familiaridad, no estamos conectados por nada. Todos seríamos seres individuales sin ninguna conexión entre nosotros. Creados directamente por Dios, cada uno de ellos. ¿Ok? Pero en lugar de esto, Dios piensa, se anticipa y dice, voy a conectarlos. Cada uno de estos seres vivos de esta dimensión física van a estar conectados entre sí. Van a tener una conexión entre sí. Entonces Dios crea a la fábrica original de los seres humanos. El primer hombre y la primera mujer. Creando estos dos elementos, él sabía que estos dos elementos se podían combinar y a partir de la combinación de esos dos surgir un nuevo ser humano. Entonces él establece cuál es el procedimiento para que el resto de la humanidad venga a la existencia. Ya no va a crearlos él directamente. Él creó al primer hombre, creó a la primera mujer y a partir de ahí es la unión del primer hombre y la primera mujer iba a provocar después de ahí que fuera siendo llenada la tierra con más seres humanos que iban a provenir de esa primera pareja. Entonces, Dios es muy sabio, porque si nosotros teniendo conexión, teniendo relación, a veces nos la llevamos como perros y gatos, ¿verdad? Usted ve hijos matando a sus padres, hijos matando a sus madres, hermanos matándose entre ellos, padres matando a sus hijos, madres matando a sus hijos. Usted lo ve. Y yo digo, y si tenemos una conexión entre nosotros y hacemos esa barbaridad, ¿cómo hubiera sido la historia que no hubiéramos tenido ningún tipo de conexión? ¿Usted se imagina qué tan serio, qué tan rudo hubiera sido eso? Mucho. ¿Ok? Pero Dios es un ser sabio. Y en su sabiduría dice, no. Dios tiene la capacidad de anticiparse, se anticipa y dice, los voy a dejar conectados para que de una u otra forma tengan la necesidad del enlace entre ellos. Y nos enlazó como familia. Y las familias tienen un origen a partir de un padre y de una madre. Hasta aquellos que no tienen conocimiento de su padre biológico saben que de una mujer salieron. Amén. Porque no fueron creados en un laboratorio. Todavía no existe, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, el procedimiento para incubar un ser humano fuera del útero de una mujer. Hasta el momento no se sabe que exista. Digo no se sabe porque, hermanos, hay cada cosa que usted ni se imagina que existe y existe. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy mañoso y hace muchas cosas que son de conocimiento general y otras no son de conocimiento general. Y si pudieron clonar ovejas y cosas de ese tipo, quién sabe por dónde irá
la ciencia en ese tipo de aventuras, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de ese papel o de esa asignación que Dios le da especialmente a la hembra del humano. Recuerde que cuando Dios crea al hombre le pone por nombre Adán, pero dice en la Biblia, en el libro de Génesis, que macho y hembra los creó. Los dos, para que usted me entienda, eran Adán, los dos. La palabra hebrea, digamos, representada en castellano para eso, es A-D-A-M, no con N. Adán. Y Adán significa humano. Entonces, cuando dice que Dios creó a Adán, no está hablando solamente del varón, está hablando de los dos. Porque significa, la palabra Adamá significa tierra y Adán significa de la tierra, o sea, terrícola, o sea, terrestre. ¿De acuerdo? No está refiriéndose específicamente al varón, está hablando del género humano en general. ¿De acuerdo? Ok. La primera madre de la historia. Génesis capítulo 3, versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Antes de que esto sucediera, los dos son Adán, el hombre, el macho y la hembra. ¿Ok? Y es el mismo macho el que le pone nombre a su mujer, a su pareja. Dice, esta se va a llamar Eva, porque es la madre de todos los vivientes. La introducción que les hice, ¿verdad? La fábrica original. De esa mujer vinieron todos los demás. De ese primer hombre y esa primera mujer vino todo el resto de la humanidad. ¿De acuerdo? Inclusive se habla hasta por parte de los científicos y de los antropólogos de un origen común de la humanidad, en una zona geográfica específica y de una misma raíz genética. Interesante, ¿verdad? O sea, no está contradiciendo lo que la Biblia dice en este versículo en particular. Entonces, la primera madre de la historia que nosotros conocemos es Eva. Hay argumentos con respecto a, ojo, extrabíblicos y yo diría antibíblicos acerca de la existencia de una diosa madre. ¿Ok? Entonces, que así como existía Dios, el Todopoderoso, el Eterno, aquel que los hebreos llamaron Yahweh, existía una contraparte femenina, que era la esposa de Dios, por decirlo así. ¿Ok? Pero otra vez, esto es extrabíblico y es antibíblico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia no habla de esto. No hay absolutamente ningún registro relacionado con la historia de la interacción de Dios, del Eterno, con el hombre, que hable acerca de una contraparte femenina que junto con el masculino hayan formado todo. La Biblia no habla de eso. ¿De acuerdo? Sin embargo, es muy importante que entendamos que en todas las civilizaciones siempre hay una diosa madre. En todas. Los egipcios tenían diosa madre, los babilonios tenían una diosa madre, los griegos tenían una diosa madre, los sumerios tenían una diosa madre. O sea, todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad han tenido presente una diosa madre. ¿Cuál es la razón? Have no idea. No tengo ni la más remota idea de por qué. ¿Ok? Pero no deberíamos nosotros derivar de esta presencia de una diosa madre en todas las civilizaciones, creyendo de que también el Dios de los judíos tiene que haber tenido una contraparte femenina. Eso sería meternos en un terreno muy personal de Dios, donde mejor no nos metemos. Si Dios quisiera que nosotros sepamos al respecto, y si de verdad existiera, ya nos hubiera dicho, y nunca nos ha dicho nada, así que mejor ni meternos ahí. ¿De acuerdo? Para los efectos, Dios es único, es un ser único, muy importante, se le identifica en
la Biblia, en toda esta historia bíblica, como un varón, ¿verdad? Pero yo personalmente me atrevo a decir que realmente Dios no tiene género como tal. Es un ser superior, divino y espiritual. Y los seres espirituales no tienen género, ninguno. ¿Usted me entiende eso? Entonces, se le representa en la Escritura como un varón. Se habla de él como varón de guerra y un montón de cosas más, siempre, un anciano de días, o sea, todas las expresiones acerca de Dios siempre lo identifican y lo describen como un varón. ¿De acuerdo? Pero como tal, Dios no tiene género. En esa definición de femenino y masculino, en Dios no existe. Amén. ¿Sí me lo entienden eso? Para que no nos enredemos con esto. Seguimos. Aquí hay una historia acerca de una mujer que anhelaba, que ansiaba sobre todas las cosas convertirse en madre. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación complicada con el asunto de la cultura del Oriente Medio, donde transcurren todos los hechos relacionados con la Biblia. Desde la perspectiva cultural de esta sociedad, la mujer solamente servía para una cosa, y no me lo tomen a mal, les estoy dando la explicación. La mujer, desde la perspectiva cultural de la sociedad ancestral de Oriente Medio, solamente tenía la función de convertirse en esposa y madre. Eso era todo. No había ninguna aspiración adicional a esto. Y una mujer que no podía tener hijos se convertía en alguien inútil, desde la perspectiva cultural de esa sociedad. Entonces era estigmatizante que una mujer no pudiera quedar encinta. Era lo peor que le podía pasar a una mujer. ¿Por qué? Porque la sociedad decía que la mujer servía para eso. Y si una mujer servía para eso y no podía tener hijos, eso significaba automáticamente que ni para eso servía. Entonces era una situación muy dura, eran despreciadas, ya de por sí la mujer no ocupaba un lugar preponderante dentro de la sociedad como para que además se le tuviera que despreciar porque no podía quedar embarazada. Y esta es la situación que vive Sara, la esposa de Abraham. ¿Ok? Sara, la esposa de Abraham, es una mujer ya avanzada en años que no tiene hijos, o sea, nunca pudo. Y les voy a decir una cosa, no es porque usaban métodos anticonceptivos, porque ustedes saben que no es así. ¿Ok? ¿Por qué las sociedades de esa época, de ese lugar, tenían tantos hijos? O sea, porque no había tele, ¿verdad? No había métodos anticonceptivos y la gente tenía intimidad, o sea, las parejas tenían intimidad constantemente. Entonces, por eso era que se llenaban de hijos y tenían 7, 12, 20, o sea, los que pudiera aquella mujer tener, porque constantemente las mujeres estaban quedando embarazadas, constantemente. Pero ese no era el caso de Sara. Sara era una mujer muy bonita, a la que Abraham, su marido, amaba, pero no era, pero era estéril. Entonces, de toda esa historia, cuando viene el ángel, se presenta con Abraham, le dice que él va a tener una gran descendencia, o sea, Abraham no lo duda, pero Abraham inmediatamente piensa, bueno, ok, es una promesa de Dios, me imagino que él, o sea, obviamente tiene la capacidad y el poder para hacerlo, pero eso ahorita no es. Y entonces Sara, sabiendo acerca de la promesa que Dios le había dado a Abraham, y al darse cuenta y al ver que el tiempo pasa y ella no puede tener hijos, entonces agarra a su esclava Agar y se la da, le dice, toma, aquí tenés a Agar, te vas a llegar a ella, o sea, vas a tener intimidad con ella y yo te voy a dar un hijo a través de mi esclava. Y nace Ismael. Pero realmente Ismael es hijo de la esclava de Abraham. No es hijo de Sara biológicamente, genéticamente, como tal. ¿Ok? Y la promesa de Dios no decía que eso iba a ser así. La promesa de Dios decía que él iba a tener una gran descendencia. Bueno, sucede lo siguiente. Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 7 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Alguien sabe cuántos años tenía Sara cuando queda embarazada? 90. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Imagínense una mujer de 90 años. Claro, por eso es que a Sara le da risa cuando escucha lo que le está diciendo el ángel a Abraham, porque ella estaba orejeando, ¿verdad? Y claro, donde escucha al ángel diciéndole a Abraham que va a tener descendencia, ¿verdad? O sea, Sara se muere de la risa y dice, pues una viejita, yo tengo 90 años, ¿usted se puede imaginar eso? Tal vez los 90 años de esa época no eran como los 90 años de ahora, pero imaginemos que una mujer de 90 años de aquella época podía verse tal vez como una mujer de unos 50, 60 años de ahora. Que tampoco a usted le pasa por la cabeza ver a una mujer de 60, 65 años embarazada y teniendo hijos, ¿verdad que no? O sea, ya uno entiende que no es el momento biológico correcto para eso. Entonces eso fue lo que le pasó a Sara. Por eso es que a Sara le da risa y por eso precisamente es que a Isaac se le pone ese nombre, ¿verdad? Sigue diciendo acá. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. No solo en su vejez de Abraham, sino en su vejez de Sara. 90 años Sara, 100 años Abraham. ¿Ok? Pero aquí hay algo importante. No importa cuánta risa le haya dado a Sara. Sara se sentía anhelante de este momento, del momento en que ella pudiera. Y para Sara simple y sencillamente ya no era posible. Ella dijo, no, ya tengo 90 años, o sea, eso era posible hace 30, 40, o sea, ya no. Y entonces ella le da risa cuando ella escucha esto, y así le ponen a su hijo. Pero Dios es capaz de cumplir todo lo que Él ha dicho. No importa el momento, no importa la circunstancia. Si Dios dijo que va a hacer algo, Él va a hacer eso. No deje de creer en lo que Dios prometió. Si Dios lo prometió, ¿verdad? Ahora, deje de estarle parando las orejas a cuanto pseudo profeta aparece, ¿verdad? Que le dice, no, es que el Señor te manda a decir que no sé qué, que no sé cuánto. Y usted se queda así como, ¿y eso de dónde salió? O sea, porque a mí Dios no me ha dicho nada, ni me ha mostrado nada, ni creo tampoco que esto tenga relación o dirección con respecto a lo que Dios está haciendo. Pero bueno, si Dios habló, Dios cumple. Amén. Eso lo tenemos que tener muy claro. Él no miente y no se retracta y no se echa para atrás. Él dijo que Sara iba a ser madre y no me importaba la edad que tuviera, ella se convirtió en madre a los 90 años de edad, en el momento menos esperado. Las madres tienen algo que es muy fuerte, muy fuerte, más allá del vínculo, de la relación que nosotros como padres podemos tener con nuestros hijos. Las madres tienen una relación mucho más estrecha y más cercana, empezando por el hecho de que ellas tuvieron durante 9 meses, más o menos, a la criatura en su vientre. O sea, yo creo que no puede haber relación más cercana que esa. O sea, lo sienten, o sea, sienten que ese ser está adentro, sienten cómo se mueve, sienten un montón de cosas. El otro día estábamos hablando precisamente, Lindsay y yo, con Alisa sobre ese tema, que para nosotros los hombres no es igual. Porque cuando cuando Lindsay me dijo que se había hecho una prueba de embarazo de esas, ¿cómo se llama? De farmacia, ¿ok? Y que le había salido positiva, yo no siento nada, soy sincero. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna conexión con eso y encima de eso yo entiendo que las pruebas estas caseras de embarazo pues no son 100% efectivas, ¿verdad? Entonces le digo, la única forma de que podamos confirmar que esto es así es haciéndose un examen de sangre. O sea, ya con un examen de sangre, el examen de sangre sí no falla.
Ese detecta lo que tiene que detectar en la muestra y ahí el resultado es infalible, o sea, está realmente embarazada. Entonces yo no siento nada, pero ella desde el primer momento, es más, ella desde antes de hacerse la prueba, ya ella sentía todo. ¿Por qué? Porque el Señor les pone eso. Entonces, aunque no tenga la confirmación de una prueba de sangre, ella sabía que sí estaba embarazada. Yo no, pero ella sí. Yo no lo creía, pero ella sí. Porque así funciona. Porque así Dios hizo a las mujeres. ¿Entendemos esto, hermanos? Resulta que durante el tiempo en que los hebreos están en Egipto, el pueblo hebreo empieza a multiplicarse dentro de Egipto y a Faraón no le está haciendo mucha gracia a eso, porque resulta que el pueblo se está volviendo muy numeroso y los hijos de los hebreos no son fifiriches, o sea, son muchachones, macucones, fuertes, etcétera, ¿verdad? Y entonces Faraón se preocupa y dice, o sea, si estos le siguen creciendo, si le siguen naciendo esos hijos, esto va a terminar mal. ¿Por qué? Porque vamos a tener viviendo con nosotros un enemigo muy fuerte, muy poderoso. Y entonces decreta Faraón que a partir de cierto momento todos los hijos varones que nazcan de las hebreas tienen que morir. O sea, si es varón, lo eliminan. Si es varón, no lo dejen vivir. ¿Ok? Ahóguelo, ver qué hace con él. Si es varón, no quiero más varones en los hebreos. Entonces, en Gosén, que era donde vivían los hebreos dentro de Egipto, habían dos parteras. La historia va así. Éxodo capítulo 1, de los versículos 15 al 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, o sea, si es varón, mátenlo. Y si es hija, entonces que viva, o sea, si es una chiquita me la dejan viva, pues si es un varón me lo matan. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños, de los varones. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. No era así, pero. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, justo lo que temía Faraón. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ustedes entienden, las parteras también tenían hijos. Las parteras también eran madres. Entonces, para ellas era impensable, siendo ellas madres, que en el momento en que naciera un bebé lo fueran a matar. O sea, sencillamente era algo que ellas no estaban dispuestas a hacer. Entonces, cuando Faraón viene y le reclama: ¿y por qué no los está matando? Es que no, su majestad, las hebreas no son como las egipcias. O sea, cuando nosotros llegamos ya la criatura está comiendo cereal. O sea, ya nació, ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, por ahí, digamos, se escudaban ellas de decir, ellas sabían que no iban, que no tenían corazón para hacer eso. ¿Por qué? Porque ellas eran madres también. Tenían corazón de madre. Jamás iba a pasarles por la cabeza la idea de agarrar un bebé chiquitito, recién nacido, y quebrarle el cuello para que se muriera. Nunca. ¿Ok? Porque las madres tienen un corazón diferente, tienen un espíritu distinto, ven las cosas desde una perspectiva completamente diferente a como nosotros los varones hacemos las cosas. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros no somos los que tenemos hijos, son ustedes las mujeres. Precisamente esa es la razón. Porque ustedes tienen las condiciones fisiológicas y emocionales y psicológicas para poder asumir eso. Vean, hermanos, les voy a ser muy sincero, hermanas. Yo personalmente no me veo, empezando por
el tema del alumbramiento de la criatura, ¿verdad? Que es bastante traumático. O sea, cuando usted entiende todo el proceso y usted se da cuenta por dónde tiene que pasar un bebé, o sea, por eso es que las mujeres primerizas entran en pánico, ¿verdad? O sea, porque ellas no se imaginan cómo va a suceder eso. Y saben que no hay para atrás, o sea, porque es así o así, con excepción de ahora el tema de las cesáreas, ¿verdad? Que muchas mujeres optan por, no, a mí hágame cesárea. Programan la cesárea para que la criatura nazca en un día particular, a una hora particular, o sea, para que todo esté arreglado, ¿verdad? Pero ese no es el proceso estándar. El proceso estándar es el alumbramiento, o sea, entrar en labor, sea que estén cumplidas las semanas o no estén cumplidas, porque también cuando se trata de una cesárea programada, o sea, se ve el tema del estado del bebé, del cumplimiento del tiempo que tiene que tener de gestación para entonces programar la cesárea. El método natural, el método normal no programa nada. Usted no sabe qué día van a hacer esa criatura. Pueden estar pasadas las semanas, pueden estar cortas las semanas, que si es hoy, es hoy. Y usted entró en labor y olvídese del cuento que eso es, agarre y corra y empiece a monitorear para ver el tema de la dilatación y tal. Y puede ser que ese mismo día o al día siguiente la criatura está naciendo. Amén. Y en el caso particular de las mamás primerizas es muy traumático, ¿verdad? Es muy traumático todo el imaginarse cómo aquel proceso va a resultar. Correcto. Pero bueno, ustedes tienen esa capacidad, nosotros no. O sea, yo sencillamente no podría procesar todo eso. Y después de que nace la criatura, estar pendiente de que hay que darle pecho cada cierto tiempo, con cierta regularidad, que hay que estar pendiente, que el temor, que la muerte de cuna, que si no logro respirar, que hay que voltearlo, que... Por Dios. Y los papás que participamos, gloria a Dios por ellos, pero ¿y los que no? Y los que ni siquiera están presentes, o sea, porque fueron, hicieron, dejaron la semillita y se hicieron un chorro de humo. Y le toca a la pobre madre sola, a veces chiquillas, a veces jovencitas, asumir esa responsabilidad, esa situación tan desafiante para un ser humano. ¿Usted cree que los varones podemos con eso? Yo creo que no, hermano, de verdad, yo creo que no. Dios en su sabiduría supo exactamente a quién tenía que poner ahí, y las puso a ustedes porque Él sabe que son ustedes las correctas, porque Él sabe que son ustedes las preparadas en todos los aspectos para poder asumir ese desafío. Amén. Entonces, por eso las parteras, siendo madres, no tenían corazón para matar a los chiquitos, no lo hacían. De todo esto se genera otra situación relacionada con, ¿ok? Esto espérense un momentito, se me traspapeló aquí en la máquina. Esta va primero, ahorita nos devolvemos. Una madre nunca se rinde. Volviendo al tema de Egipto y la orden que había dado Faraón con respecto a los varones, ¿ok? Resulta lo siguiente, en Éxodo capítulo 6, versículo 20, hay un pasaje que dice: y Amram tomó por mujer a Jocabet su tía. Esas cosas se podían en esa época, ¿verdad? No se asusten, ¿ok? La cual dio a luz, ahora, un momento aquí, a Jocabet su tía, pero su tía podía ser de la misma edad de ella o menor, de la misma edad de él o menor que él, perfectamente bien. O sea, yo conozco chiquitos de 10 años que la tía está metida en una cuna, y es la tía, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Entonces, o sea, a veces nosotros leemos esto y dice, y se casó con la tía, qué barbaridad, ¿verdad? Ya nos imaginábamos nosotros a la tía como de unos 50 años, ¿verdad? Y el otro como de 20, o sea, y la cosa ruda, no necesariamente. ¿Perdón? El meme de la semana, dice mi esposa. Bueno. Y Amram tomó por mujer a Jocabet su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Amram, el papá de Moisés. Jocabet, la mamá de Moisés. Si usted alguna vez se había preguntado por los nombres de los papás de Moisés, esos eran los nombres de los papás de Moisés. Amram y Jocabet. Ahora vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 1 al 10 de Éxodo. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó
por mujer a una hija de Leví. Ya sabemos cómo se llamaban esos varones, en qué circunstancias sucedió. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué lo escondió? Porque estaban en Egipto, y la orden de Faraón era que todos los varones tenían que morir. Entonces, claro, es chiquito, y dice, no, ¿cómo lo voy a matar? Entonces lo esconden 3 meses. Yo me imagino a Moisés con el pecho en la boca todo el día para que no llorara, ¿verdad? O sea, para que ni siquiera respirara, para que ni siquiera se oyera el huila. Pero ahí son 3 meses ya no es tan fácil, ellos empiezan a balbucear y a hacer un montón de cosas. Bueno, ahí está mi hermana de Ubiges, que sabe que está en esa etapa ahorita, ¿verdad? De todas las cosas que hacen los bebés ya en esas edades. Entonces ya es imposible, o sea, esconderlo y que el chiquito se calle y que nadie se dé cuenta, o sea, es imposible. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó, la recubrió con asfalto y brea por fuera, y colocó al niño en ella y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo pone al bebé en algo como lo que nosotros llamamos un Moisés, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene el nombre, ¿verdad? Que es como una cosa, como una canastita así, tejida, ¿verdad? Solo que esta la había agarrado y la habían recubierto por fuera para que no se le metiera el agua y pudiera flotar. Y lo pone a la orilla del río y lo deja ir. ¿Por qué? Porque resulta que la hija de Faraón todos los días iba al Nilo a bañarse. Entonces esta mujer, entendiendo toda la dinámica, junto con su familia, junto con Miriam, la hermana de Moisés, idean un plan. Aquí en ningún momento nosotros vemos a Amram, ¿verdad que no? Dice, y Amram fue y lo tomó y lo... No. Dice que ella, ¿ok? Ella, la mamá de Moisés, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una horquilla de junco, la calafateó ella misma y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. No vemos nosotros a Amram aquí. Probablemente Amram estaba enterado de la situación, pero no es él el que lo hace, es ella, es Jocabet la que hace todo eso. Sigue acá. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Miriam, la hermana de Moisés. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. O sea, como que es esa cuestión que viene flotando ahí, ¿verdad? Andame otra vez eso para ver qué es. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, a mí no me vengan con que este chiquito no es egipcio. No tiene pinta de egipcio, está muy grandote y muy fornido como para que sea egipcio. Este chiquito es de los hebreos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Miriam, ahí atenta sobre la jugada, se acerca. Dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. O sea, ¿qué te parece? Si voy, te llamo una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Una mujer que está está en periodo de lactancia y amamanta a otros niños que no necesariamente son los suyos, porque no todas las mujeres tienen la suerte o la virtud de poder tener una buena producción de leche. Hay mujeres que no, y el chiquito sigue llorando, ¿verdad? Y en aquella época no existían todas las fórmulas de hoy, ¿verdad? No, andate al Walmart y te compras un tarro de fórmula y le das, o sea, no. Si a mí no me sale leche, a alguien hay que conseguir que le dé leche a esta criatura, ¿ok? Y obviamente la hija de Faraón no estaba amamantando, no tenía hijos en ese momento. Bien, ¿cómo hace la hija de Faraón para encargarse de ese tema? Entonces Miriam le dice, no, tranquila, no te preocupes, si quieres yo voy y te consigo una nodriza dentro de las hebreas para que te ayude con esto. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Miriam fue y llamó a su mamá, Jocabet, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea, encima de que tuvo la oportunidad de amamantar a su propio hijo, de criar a su propio hijo, encima de eso le pagaban. Cuidado, pierde, ¿verdad? Se da cuenta cómo Dios hace todas las cosas perfectas. Es que cuando yo veo esto, hermanos, yo me doy cuenta de la precisión con la que Dios hace las cosas. Dios es preciso, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, hace las cosas exacto como tienen que salir.
O sea, no solamente conservó a su hijo, no solamente pudo salvar la vida de su hijo, le tocó además criarlo hasta cierta edad, hasta que se lo mandó ya a la hija de Faraón al palacio de Egipto. Y encima de eso le pagaron. O sea, el mejor negocio la mejor cosa que le pudo haber pasado a esa mujer, con sabiduría de Dios, establece toda la estrategia para que todo salga bien. Seguimos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo crió, lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Porque Moisés significa sacado de las aguas. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de el inconfundible corazón de una madre. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 27. Yo creo que esta es una de las historias de la Biblia más confrontativas con respecto al corazón de una madre, a lo que una madre es capaz de hacer por un hijo. Dice Primero de Reyes 3, 16 al 27. Por ese tiempo, dos mujeres que eran rameras, eran prostitutas, vinieron al rey y se presentaron delante de él. Una de las mujeres dijo, oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que el tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. O sea, las dos estaban embarazadas más o menos en la misma época de gestación. Dice, estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos recién mejoradas. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él, dijo una de las dos rameras. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban entre ellas delante del rey. O sea, era un bochinche entre las dos, que no, que es el mío, y que la otra, que no, que ese no, que el tuyo está muerto. Ok. Entonces dice aquí, entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y el tuyo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y el mío es el que vive. Y el rey dijo, tráeme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partid el niño vivo en dos y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo, oh, mi señor, dale a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo matéis. Ella es la madre. ¿Cuál fue ese rey? ¿Quién fue el rey que hizo eso? Salomón. El sabio rey Salomón. Y Salomón se da cuenta inmediatamente cuál es la madre cuando dice, no, mátelo, pártalo a la mitad y dele la mitad a cada uno. La mamá estaba dispuesta a perder a su hijo con tal de que no lo hicieran daño. Mientras la otra decía, sí, pártalo, déme la mitad. El corazón de una madre es capaz de cualquier cosa. El corazón de una madre es capaz de renunciar a su derecho a conservar al niño con tal de que el niño esté mejor. Y en esto me voy a detener a hacer un comentario, hermanos. Muchísimas veces nosotros como sociedad atacamos, criticamos y destrozamos a aquellas mujeres que con una criatura recién nacida y sin condiciones para poder conservarlo, deciden darlo en adopción.
Algunas lo dan en adopción, otras van y lo dejan en un lugar donde se lo puedan encontrar. ¿Ok? Tal vez un basurero no es el mejor de los lugares, y no vamos a creer que una mujer que fue y tiró una criatura recién nacida en un basurero estaba esperando que alguien de buen corazón se lo encontrara. O sea, obvio que no. ¿De acuerdo? Pero una muchacha jovencita, hagámonos la escena en la cabeza, una muchacha jovencita, que un mal hombre la engañó, que ha mantenido oculto el embarazo durante todos esos meses en su casa, tallándose, apretándose para que nadie le note nada. Llega el momento del parto, ¿y qué hace con esa criatura? Ya la sociedad cambió, pero la sociedad de hace 25, 30, 40 años, o sea, ¿cómo era? Una pata de banco, decía. O sea, si salir con una pata de banco de esas, o sea, no era nada envidiable, era estigmatizante. Una muchacha que quedaba embarazada sin estar casada, o sea, eso era algo terrible. Y entonces algunos optaban por hacer eso. ¿Podríamos decir que un corazón de madre está dispuesto a hacer eso? Sí. Sí, porque al no tener o al no sentirse lista, no sentirse preparada, no sentir las condiciones necesarias para poder darle una buena vida a esa criatura, prefiere cedérselo a alguien más. Y aunque nos parezca feo, y aunque para nosotros sea más fácil levantar el dedo y señalar, sigue siendo una madre con un buen corazón, que prefiere ceder el derecho que tiene sobre esa criatura a verla sufriendo y pasando mal. Y son decisiones, hermanos, y son decisiones sobre las cuales uno no puede juzgar, porque no todas las circunstancias son iguales y no todas las cabezas son iguales. Amén. Y hay mujeres que valientes echan para adelante y dicen, no importa, y me voy a comer la bronca que me tenga que comer. Pero no todas son iguales. No todas tienen las mismas fortalezas emocionales y psicológicas para poder hacer eso. Y a veces la mejor decisión es la que tomaron, precisamente. Dejarlo en un lugar donde alguien lo pueda encontrar y hacerse cargo de la criatura que ellas sienten no poder hacer. Amén. Así que no seamos duros en esto. No lo merecen. Amén. Seguimos. ¿Sí? Ok, vamos a brincarnos este que fue el que vimos. Fue un error de orden. Los traspapelé. Dios confía en la sabiduría de una madre. Jueces capítulo 13, versículos 2 al 5. Y había una mujer de nombre Sora, de la tribu de Dan. Un hombre, de nombre Sora, de la tribu de Dan, el cual... que estoy leyendo pésimo. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, Sora era la ciudad, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Otra vez la misma historia, ¿verdad? A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces oró Manoa. Ahora vamos a ver los versículos 8 y 9 del capítulo 13. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Suave aquí. ¿Quién pidió que volviera a venir el ángel? Manoa. O sea, Señor, mándanos el ángel para que nos diga lo que tengamos que hacer. Y el Señor manda el ángel, pero no se lo manda a Manoa. Se lo manda a la mamá, a la esposa, a la mujer de Manoa. Y dice que Manoa ni siquiera estaba. O sea, lo mandó en el momento en que aquel que había pedido no estaba. ¿Por qué? Porque la cosa era con ella, no con él. Si entendemos esto, la instrucción
La crianza de aquella criatura venía bajo la responsabilidad principal de su mamá. Entonces no importa cuánto pidiera Manoa, no era Manoa el encargado de eso, era la mamá de esa, era la mujer de Manoa que iba a criar aquella criatura como le había indicado. Jueces capítulo 13, versículos 12 y 13 dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir el niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Versículos 12 y 13, y desde el 5, desde el 4, le había dicho exactamente el ángel a la mujer lo que tenía que hacer. Y ahora viene Manoa de sácalas, ¿verdad?, a preguntar: ¿y entonces qué es lo que tenemos que hacer con el chiquito? ¿Y qué es lo que dice Dios? No es con vos la cosa, papá. Sigue aquí. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea, no le responde. Cuando Manoa dice: bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer con el chiquito? ¿Cómo es que lo tenemos que criar? Entonces el ángel le dice: yo le dije a tu esposa qué es lo que tiene que hacer. O sea, la cosa no es con vos, es con ella. Ella es la encargada de todo. Yo me entendí con ella, yo le di las instrucciones a ella. Vos, gracias por estar, pero no te metas. Porque Dios entiende dónde recae la responsabilidad y quién es la persona correcta para hacer esto. Amén. Sigue. Versículos 19 y 20. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Pues aconteció que cuando ya la llama subía al altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y ahora el 22 y el 23 dice: y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y la mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Manoa, no sea baboso. O sea, si Dios quisiera matarnos, ya estaríamos muertos, délo por hecho. La mujer, con esa sabiduría de Dios, le dice: tranquilo, papá, tranquilo. No es que todo esto que Dios ha hecho, lo ha hecho bien hasta ahora. A mí me ha dado toda la instrucción, a mí me ha dicho todo. ¿Usted qué cree? ¿Que nos va a dar una criatura para entonces matarnos, para que nadie lo críe? Piense, Manoa, piense. ¿Por qué? Porque era precisamente la mujer la encargada, la correcta para hacer esto. Dice amén. Por eso es que ustedes son tan especiales, hermanas, madres. Las mujeres en general. Pero hay mujeres que tuvieron la oportunidad de tener hijos. Hay otras que no tuvieron la oportunidad de tener hijos. ¿Por qué? Porque al igual que muchas de las historias de la Biblia eran estériles, y hubo mujeres de estas que, siendo estériles, decidieron adoptar una criatura y tener un hijo del corazón, como le llaman las madres adoptivas a sus hijos. Son hijos del corazón, no los parieron de su vientre, los parieron de su corazón. Y el amor es el mismo, amén, y el cuidado es el mismo, y el compromiso es el mismo, aunque no los hayan tenido en su vientre. Las mujeres pueden hacer eso, hermanos, hermanas, las mujeres pueden hacer eso. A nosotros los hombres se nos dificulta, pero Dios sabe a quién pone a hacer cada cosa. Amén. Esto es lo último que vamos a ver. La mamá de Salomón dice palabras del rey Lemuel, Proverbios 31 del 1 al 9. Seudónimo de Salomón, Lemuel es seudónimo de Salomón. La profecía con la que le enseñó su madre. ¿Quién, hijo mío? ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más.
Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Quién era la mamá de Salomón? Betsabé. Betsabé era la mamá de Salomón, aquella mujer con la que David se había acostado, que la había mandado a traer y que, siendo el rey, le dijo: usted es para mí. Y después mandó a matar a su marido, a Urías. La mamá de Salomón era Betsabé. Y Betsabé sabía. Y Betsabé entendía cosas. ¿Por qué? Porque le había tocado pasar algunas de estas cosas con David. Y entonces, claro, Betsabé sabe que Salomón no solamente es su hijo, también es hijo de aquel sinvergüenza. De aquel que se quedó viendo desde la terraza cuando tenía que volver a ver por otro lado. Cuando tenía que estar en la batalla, en el campo, porque era el tiempo en que los reyes iban a la batalla y él no fue. Se quedó ahí, en la terraza de su palacio, mirando por otro lado. Cuando ve a la mujer bañándose y en lugar de dar media vuelta e irse para adentro, se le queda mirando. Ve más de la cuenta, se emociona por lo que ve y la manda a traer. ¿Y cuánto le costó a David aquello? Muy caro. Muy caro. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó, sí, pero las consecuencias de todo de lo que él hizo no se las quitó. Las consecuencias de ese acto, de esa barbaridad que David hizo, las pagó hasta el último de sus días, hermanos. Su casa se volvió un desastre, sus hijos querían quedarse con su reino. Absalón estaba detrás de ver cómo lograba quedarse con el reino de Salomón. Es una cosa terrible, de David, perdón. Era una cosa terrible. Y entonces Betsabé, sabiendo todo esto, agarra al hijo y lo afila y le dice: a vos no se te ocurre ir a hacer lo mismo, Salomón. No le des a las mujeres tu fuerza. No vayas a hacer lo que hizo tu papá. Agarrar y poner en la cuerda floja todo por mí. Siendo que yo no era una mujer libre. O sea, quién sabe cuántas conversaciones tuvo Betsabé con su hijo sobre esto. Salomón no era un tonto, Salomón era un hombre sabio. Le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Entonces, muy probablemente estas conversaciones entre Betsabé y Salomón eran frecuentes. ¿Por qué? Porque esta madre no quería que su hijo hiciera las mismas cosas y cometiera los mismos errores que había cometido su papá. ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Sabiduría, capacidad, desprendimiento, amor incondicional, prudencia, osadía, valentía. Todas estas cosas, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, son las cosas con las que Dios ha dotado a ustedes, las mamás, a las mujeres en general, pero con un sentido especial a las madres. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Porque sin esto no son capaces de hacer las hazañas que es capaz de hacer una mujer. Como la que se subió al ring a darle al contrincante de su hijo, para que no se lo maltrataran más. Bien, hermanos, quedamos hasta acá.